Ya ahí presentamos la pantalla. Vamos a hacer la parte de la parte hecha a la antigua. A ver, buenos días. De aquí me acuerdo de la compañera que lo escribe todo en el cuaderno. Ya. Me acuerdo de Matías porque viene todas las semanas, ¿cierto? Ya. Y lamentablemente no me acuerdo de más. Se me olvida todo de una semana para otra. No escucho. Yo digo que vengo de ayer, ¿no? Ya. Nombre. Matías Gómez. Ok. Súper que venga. Sí. Fuerte, como cañonazo. ¿Usted me escucha a mí? Bueno, perfecto. Así tiene que ser. Ojalá todos respondieran de esa forma. Súper. Tiene que dejarme aquí. ¡Pah! Ojalá. Yo no me voy a enojar por eso. Hola, Tatiana. Hola, profe. Hola, hola. Hola, Maximiliano. Catalina. Hola, hola. Ya. Bien. Tenemos esto. Vamos a partir por aquí, por lo que siempre he partido el... Uf. Sí, ningún problema. Anoto inmediatamente. Ya, Tatiana, no hay problema. Bien, éxito, que le vaya súper bien. Ya. Esto. ¿Qué me dicen de eso? Pero seriamente, pónganme atención. ¿Qué me dicen de eso? Javiera, Felipe, Mayre, Matilda, Florencia, Luisa, Benjamín, Lisette, Maximiliano, Benjamín, Belén, Aileen, Vinca, Lady, Matías, Catalina, Matías, Diego, Pía, Javiera, Tatiana, Justin, Yaraimi, Millaray, Valentina, Alan, Catalina, Sofía, Lucas, Gabriela, Valentina, Emilio, María, Kiara, Juan. Yo tengo una tesis acerca de lo que pasó ese día. Sí, nombré a Juan, si es la última prueba. La última. Sí, claro que hay compañeros que deben la primera y la segunda. ¿Ya? Pero me interesa la segunda porque es mucho. ¿Ya? Porque está marcado con unas X que deben. Por supuesto, por supuesto. ¿Ya? Ya. Claro, por ejemplo, aquí Juan me dice, yo la hice, pero ayer. Entonces yo la última vez que revisé fue antes de ayer. Por eso es que no la he revisado, ¿me entiendes? ¿Cómo la F? ¿Cuál es? ¿Cómo la F? ¿Qué significa la F, Maximiliano? No entiendo. ¿La F cuál es? ¿Ya tiene la nota? Por supuesto, por supuesto. Me están preguntando si ya tengo las notas. ¿Ya? Entonces voy a decir inmediatamente algo sobre las notas. Y le aprovecho de decir a Tomás. Cuando yo tomo una prueba, yo digo, por ejemplo, hoy día hay prueba a las 3 de la tarde. Esto para acá y allá. Hoy día hay prueba a las 3 de la tarde. Usted dice, ya, profe, hoy día la prueba a las 3 de la tarde. Yo a las 3 de la tarde libero la prueba y ustedes empiezan a hacerla. Ya, listo. Y yo me mantengo en el enlace de emergencia, ¿cierto? Ya. Y hasta las 5 me mantengo ahí. A las 5 salgo del enlace de emergencia y como a las 6 empiezo a corregir, como a las 6 de la tarde. ¿Ya? Y yo esa noche me quedo la noche corrigiendo.
Porque, por ejemplo, yo tengo que corregir ese día a segundo A, C y E. Entonces yo termino de corregir entre 5 o 6 de la mañana, subo las notas a Full College y el otro día las notas ya están en Full College. Entonces todos ustedes, mediante su clave, pueden acceder a sus notas en Full College. Si uno de ustedes o sus apoderados en este momento entran a Full College, encuentran toda la panorámica de mis notas, absolutamente completa. Y por supuesto yo me puedo equivocar. Y usted me puede decir, profe, tengo una observación, le mando un correo con esta observación. ¿Bien? Ya. Eso para todos. Profe, por la F se refiere a la columna de las letras que están arriba. A, F. La F es que debe la evaluación 1 y G que debe la evaluación la X, la 2, ¿cierto? Ahí estamos, ¿ya? Dicho esto, pasamos a lo siguiente. Hoy día hay síntesis, ¿ya? Hay síntesis. Por lo tanto, quien no haya hecho la prueba le va a ser bastante útil. Quien no haya hecho la prueba le va a ser bastante útil porque es la síntesis de la prueba. Repito, es la síntesis de la prueba. ¿Ya? Ya. ¿Se acuerda, Justin, que una vez usted hizo una prueba en base a la síntesis? Ya, yo me acuerdo. Las tareas se cierran el 22 de octubre. Y la próxima prueba es... el 15 de noviembre a las 3 de la tarde. Es la última prueba del año. Con eso se cierra. ¿Ya? Maximiliano me dice, hay una prueba que se llama evaluación número 5 en Moodle. La evaluación número 5 justamente es la última. Es la que la mayoría no ha hecho. ¿Ya? Bien. Ahora, voy a indicar la regla de la clase. Pónganme atención acá, por favor, y es la más importante y es la que yo no perdono, soy majadero. Y le llamo la atención una y otra vez. Primero, dentro de mi clase no acepto el teléfono sobre la mesa. Así que el que lo tenga sobre la mesa, guárdelo. ¿Ya? Yo no lo acepto e interrumpo la clase 1000 veces para llamar la atención sobre el teléfono. Me parece una falta de respeto tremenda, ¿ya? Para el profesor o para cualquier persona que esté hablando con ustedes y tengan el teléfono siquiera dado vuelta sobre la mesa. Segundo, no acepto audífonos visibles. Guarde el audífono. De aquí para afuera, el audífono, por favor. ¿Ya? Segundo. Y tercero, la clase termina cuando yo indico que termina. Por lo tanto, no acepto que cuando yo no he dado por terminada la clase, alguien, por ejemplo, comience a maquillarse. ¿Ya? Eso es inaceptable, aquí y en cualquier parte. Y imagino que en todas nuestras familias no aceptamos los dispositivos electrónicos, por ejemplo, a la hora de comer. ¿Ya? Es una conducta de respeto. ¿Ya? Y eso yo voy a llamar la atención hasta el cansancio. Siempre lo voy a hacer. ¿Ya? Porque si ustedes un día me necesitan a mí, yo no voy a estar atendiendo mi teléfono. Si su apoderado un día quiere hablar conmigo, yo no voy a estar hablando por teléfono. ¿Ya? Bien. Hasta aquí. ¿Preguntas en sus casas o acá? ¿Notas, fechas, evaluaciones? La prueba del lunes va a estar a la semana. La prueba está en la plataforma. Todo está abierto. Yo nunca he cerrado una prueba. Yo tomo la prueba y la dejo abierto hasta el infinito. No, la prueba no es cerrada nunca. ¿Ya? Siempre está disponible. Bueno, tenemos nuestra síntesis para el día de hoy. Ahí está. Aprovechenla en sus casas, aprovechenla acá, porque es la síntesis de la prueba. Es decir, todo lo que contiene la prueba está aquí. ¿Ya? Todo lo que contiene la prueba va a pasar ahora por esta pantalla. ¿Ya? Todo. Cada pregunta de la prueba tiene su respuesta acá, en lo que vamos a ver hoy. ¿Bien? Ya, ahí está la síntesis. Vamos. ¿Sí? ¿Sí? Ya. Para esto tenemos que recordar acá. Ya, acá. Muchos dirán, sí, profe, los gobiernos radicales. ¿Se acuerdan de ese contexto en el que una señora mostró una lámina que una señora con un jarrón sacaba agua de una zanja? ¿Se acuerdan? Modelo bici, el auto rojo es el Yagán, el televisor, el Antú. ¿Se acuerdan un poco de eso? Ya. Gobiernos radicales. Aproximadamente del 38 al 52. Ese es el contexto. Hay que ir bien atrás para explicar lo que pasó. Durante este periodo de los gobiernos radicales fue un periodo de relativa calma política, ¿cierto? Había un modelo económico, recordemos, el ICI,
de crecimiento hacia adentro, ¿cierto? De capitalismo nacional. Bien, y había algo muy importante, no se lo olvide nunca, había un estado de bienestar. Y este estado de bienestar, ¿qué buscaba? La participación del Estado en todas las áreas clave. Salud, educación, trabajo, vivienda, gratis. Gratis. Repito, gratis. ¿La universidad en este tiempo se pagaba? No. No se pagaba. ¿Pero quién iba a la U? ¿Quién iba a la U en este tiempo? Pocos. Pocos. Una élite intelectual. Muy pocos. ¿Quién sabía leer y escribir? Casi nadie. Todo el mundo trabajaba en el campo. Ese es el contexto. ¿Bien? Ya. Se acaban los gobiernos radicales y viene este gobierno de transición, el don Carlos Ibáñez del Campo. ¿Se acuerdan cuando yo hablaba del caballo? Yo creo que alguien se acuerda cuando yo hablaba del caballo. El segundo gobierno de Carlos Ibáñez del Campo. Llega elegido democráticamente y es un gobierno de transición. Él dice, aquí a lo mejor se acuerdan de algo. ¿Se acuerdan que cuando terminamos el periodo de Chile, antes de la Guerra Fría, terminamos con una lámina en que a una señora muy grande trataban de meterla a un refrigerador a la fuerza? ¿Se acuerdan de esa lámina? Y que arriba decía congelación de precios. Bueno, al lado estaba Carlos Ibáñez del Campo. ¿Ya? Porque él se da cuenta que Chile está en una crisis económica. ¿Ya? Y que esto ya no puede seguir así. Ya no puede seguir el modelo easy. Hay que provocar un cambio. ¿Ya? Ese es el contexto. ¿Por qué hay que provocar un cambio? Para que la señora no saque más agua con el jarrón de un zanjón lleno de mosca y zancudo para llevarle a su hijo. ¿Ya? Esa es la crisis, ese es el contexto. Eso hay que cambiar. ¿Ya? Bien, hay que cambiar. El gobierno de Carlos Ibáñez del Campo podríamos identificarlo como transición. ¿Bien? Bien, ese es el contexto antes del contenido que nos interesa. ¿Bien? Estado de bienestar, no llega para todos, y un modelo económico llamado EASY, de crecimiento hacia adentro. ¿Bien? Ya está. Por supuesto, pues Tomás, por supuesto, con su sí, con C, me dice, me confirma la información. Por lo tanto, vamos recordando, primera clase, surgen una serie de demandas. ¿Quiénes son los primeros en demandar? Los trabajadores. Oiga, aquí hay algo que está mal, y está muy mal, ¿ya? Por lo tanto, nosotros nos vamos a organizar en la CUT, Central Única de Trabajadores, a partir del 53, única. ¿Cuál es el poder que tiene? Yo soy la CUT y convoco a todos ustedes, y ahí está el gremio de los zapateros, ahí está la secretaria, ahí están los trabajadores de la carnicería, ahí están los empleados fiscales, y los convoco a todos, y hacemos un paro, y paramos el país, tienen esa capacidad, ¿ya? Por lo tanto, surgen demandas desde el mundo del trabajo. Tenemos que sindicalizarlos más, porque la unión hace la fuerza, y de esa manera podemos demandar al Estado, al gobierno de turno, mejoras laborales y mejoras salariales. Primera demanda. Segunda, surge a partir de los pobladores, porque los pobladores viven en una población callampa, 4 fonolas paradas, con un nylon de techo, con un catre metido adentro escondido, ya, y sacando agua de un zanjón. No hay casas para todos, porque llega tanta gente desde las zonas rurales, desde el campo a la ciudad, en busca de mejor calidad de vida, que la ciudad no está preparada para ellos. Por lo tanto, no hay casa, olvídense pagar un arriendo. Es don Pedro con doña Juana, que llegaron desde el campo, donde habían trabajado toda su vida, y llegaron con 8 hijos que no saben leer y escribir. Ese es el contexto. No hay casas para todos. ¿Y qué tienen que hacer? Llegar a una toma, a un asentamiento informal, al lado del Zanjón de la Guada. Imagínense aquí irse a vivir una vida, armar una vida a la orilla del río Copiapó. ¿Ya? Eso más o menos el contexto. Y todos pasen por el lado de ustedes y nadie dice nada, a nadie le interesa. Porque no alcanza para todos. Entonces hay una demanda habitacional. Tercero, ¿quién te parecía a ustedes? Universitarios. Tercera demanda, dicen, oye, nosotros toda la vida estudiamos en la U, somos una línea intelectual, estudiamos gratis, pero vivimos una burbuja, no sabemos lo que pasa fuera de la U. Y después egresamos de médico, egresamos de abogado y nunca conocemos una realidad social. No sabemos qué pasa con la pobreza en Chile. Necesitamos más participación de la U. Primera demanda. Y segunda demanda, oye, la U es muy jerarquizada. Miren, el profe entra en su nube, entra en una nube a la sala de clase, hace la clase y poco menos nosotros no podemos ni hablarle. Muy jerárquica.
¿Ya? Queremos elegir entonces las autoridades. Otra, queremos libertad de cátedra. ¿Saben lo que es eso? Aquí yo no tengo libertad de cátedra en el colegio. Sigo un currículum, entonces yo tengo que enseñarles lo que dice el currículum. Cuando ustedes vayan a la U, el profe les va a decir, como yo tengo libertad de cátedra, yo le doy el enfoque que yo quiero a la asignatura. Por lo tanto, si alguien va a ser profesor de historia, va a estudiar la historia medieval y va a llegar un profe y les va a decir, yo tengo un enfoque artístico. Y les va a pasar el arte en la Edad Media. Y otro profe en la sala de al lado va a estar haciendo el enfoque político y les va a pasar la política en la Edad Media. Y ustedes eligen con qué profe entran a clase. ¿Ya? Ustedes eligen. Ustedes, no el profe. Y ustedes eligen, este profe es político, este económico, este artístico. Ustedes eligen el enfoque y toman la clase con quien ustedes quieren. Eso pedían también los alumnos. Por lo tanto, surgen demandas desde el mundo universitario. Aquí las vemos. ¿Se acuerdan de esta lámina? Miren esa, por favor. Miren esa. Eso es. El estado de bienestar no llegaba para todos. ¿Qué vemos ahí? Ni siquiera 4 fonolas. Son 4 palos parados con un techo. Y ahí está el catre, Ni siquiera una cama, son un catre nomás, miren. El niñito, muy patriota, y lo que hay ahí, un lavatorio. O sea, pobre, limpio y patriota. Pero ahí tengo que vivir. Y ahí se desarrollaba la vida. O sea, ¿dónde va el baño? No hay baño. No hay baño. Una pelela y de ahí al río. ¿Cierto? Esa era la realidad. ¿Bien? Ya, ese es el contexto. Por lo tanto, surgen estas demandas. Acá hay una pregunta en la prueba. Interesante una pregunta en la prueba. ¿Se acuerdan de esto cuando yo les hablé de estos 2 tipos de música que surgen? Ya. En este contexto, recordemos que ya había salido hace rato la radio, que a partir del 62 con el Mundial se masifica la tele, ¿cierto? Y surgen programas como música libre. Pero más importante que eso, 2 tipos de música, muy contrapuestos. Porque un tipo de música, la nueva canción chilena, representa, ¿cierto?, un sector del mundo bipolar, porque recoge música con compromiso social, ¿cierto? Violeta Parra, la ubicamos, ¿cierto? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Sí, ya. Víctor Jara, ¿cierto? Asesinado por la dictadura en el Estadio Nacional posteriormente. ¿Ya? Músico, profesor. Quilapayún, Tiguimán. Música con contenido social. ¿Han escuchado el tema Latinoamérica, Calle 13? ¿Sí? Algo así para la época. ¿Bien? Por otro lado, el otro mundo, el otro sector, recibió toda la influencia norteamericana, del rock y del rock and roll, la nueva ola. Les pueden preguntar a sus abuelos, incluso a sus padres, a algunos, les pueden preguntar por José Alfredo Fuentes. Las mujeres se volvían locas. O sea, José Alfredo Fuentes iba a cantar a otro país, volvía y miles de mujeres lo esperaban en el aeropuerto. ¿Ya? En el aeropuerto, solamente para verlo un ratito. Su fan club se llamaba Las Calcetineras. Y se estilaba que los nombres debían ser en inglés, letras también en inglés. Ellos son chilenos, pero se cambiaban el nombre. Por ejemplo, Buddy Richards se llamaba Ricardo Toro. Dani Chilla, no recuerdo el apellido, pero se llamaba Daniel y se puso Dani Chilla. Peter Rock, Peter Pérez. ¿Ya? Eso se estilaba. Ojo, aquí sale una pregunta en la prueba. Quizá algunos ya la estén desarrollando. Ante esta... Por supuesto, yo no me quedo con nada. Antes de la 1 de la tarde espero que esté arriba, ojalá. Les adelanto un poco. Yo todos los días, entre las 11:45 y la 1, tengo que tomar pruebas allá en la pérgola a sus compañeros que tienen pruebas de atrasadas del primer semestre. Entonces, por eso, esta semana no he podido subir tan prontamente los PPT. ¿Ya? El video, porque el PPT en formato PowerPoint ya está en Moodle. Pero el video lo subo un poquito después de la 1 cuando llego a la casa, ¿ok? Me esperan un poco, pero va a estar. ¿Bien? Ya, ok. Súper. ¿Cómo responde el mundo político a esto? Porque tiene que responder, ¿cierto? O sea, si la gente sale a la calle, si protesta, si se mueve, si se moviliza, el mundo político es el que tiene que responder. ¿Ya? Bien. Acá, a ver, 1, 2, 3. Aquí. Ya. Ustedes van a ser los protagonistas de esta diapositiva. ¿Ya? Ya. El mundo político le pasa esto.
¿Se acuerdan cuando partimos la clase con estos tres caballeros aquí en orden? Yo dije los gobiernos radicales. Aquí la compañera es radical. Por lo tanto, es el centro político. ¿Ya? Es el centro político. ¿Ya? Para ustedes, Justin, que está a este lado, cierto efecto espejo, es la derecha. Y ustedes es la izquierda. Por lo tanto, ustedes son enemigos políticos, adversarios políticos. Pero el Partido Radical tenía la capacidad de decir, a ver, alto, sentémonos a conversar, conversemos, dialoguemos, lleguemos a un consenso, se podía. Y ya Partido Radical, me voy a portar bien, decían ustedes, sentémonos y lleguemos a un consenso. ¿Qué ocurre con el tiempo? Que el Partido Radical pierde ese centro, se acaba ese poder político del Partido Radical, ¿y a quién se lo cede? A este de aquí. Surge la democracia cristiana. Reemplaza en el centro político a los radicales, lo reemplaza la DC. De ahora en adelante no voy a decir democracia cristiana, voy a decir la DC. Típicamente ha sido el centro. Entonces aquí la compañera ya no es más radical, ahora es... ¿Quién es usted? La DC. ¿Ya? Es la DC, la democracia cristiana. ¿Ya? Y la compañera dice, a ver, yo no lo necesito ni a ustedes, ni tampoco lo necesito a ustedes. Ni a la izquierda ni a la derecha. Yo voy a llegar solita al poder, tengo mi propio proyecto político. ¿Ya? Dejemos eso en pausa porque va a ser importante para más adelante. Estos tres sectores políticos, derecha, centro, izquierda, cada uno está de acuerdo, todos ellos están de acuerdo en el diagnóstico. Sí, sabemos que algo pasa, sabemos que estamos en crisis, sabemos que hay que mejorar todo esto. ¿Están de acuerdo? ¿En qué no están de acuerdo? No están de acuerdo en la forma. Por eso decimos que son proyectos excluyentes. No se permean, no se pasan. En buen chileno no se mastican ni se tragan. Mi proyecto, cada uno de ustedes dice, mi proyecto es el mejor y yo no necesito generar ningún tipo de alianza con los otros dos. Yo solo voy a llegar. Yo solo. Por lo tanto, son muy excluyentes. ¿Qué comienza con esto? Eso. La polarización política. Porque ninguno se pasa. No son complementarios. Son totalmente excluyentes. ¿Ya? Y eso quiero que quede bastante claro. Hasta aquí. ¿Se entiende lo de los tres proyectos excluyentes o todavía hay alguna duda? Listo. Ahí está en la prueba. Bien. ¿Cómo los caracterizamos? Podemos caracterizar cada uno de los tres proyectos. ¿Ya? No lo voy a profundizar, pero les voy a decir que cada uno de los 3/3 de la política llega con un presidente al gobierno. En primer lugar, llega el presidente Alessandri, representante del tercio de la derecha, o sea, derecha. Luego llega el centro de la democracia cristiana, o sea, la compañera también coloca un presidente en el poder de la democracia cristiana. Y la democracia cristiana es reemplazada por la compañera que representa a la izquierda, por el proyecto de el presidente salvadoreño. ¿Ya? De esa manera se da. Un proyecto sucede al otro en la presidencia. ¿Bien? Ya. ¿Cuáles son las principales ideas de cada uno de estos proyectos? No las voy a mencionar todas porque esto es síntesis, ¿ya? Es síntesis. Pero el gobierno de Alessandri, como representa a la derecha, dice, acá hay un problema. La economía ya no puede ser sustentada por ese modelo easy de crecimiento hacia adentro. Por lo tanto, hay que liberar la economía. Hay que darle más protagonismo. ¿A quién? ¿Al mercado o al Estado? Al mercado. El Estado ya no se puede hacer cargo de todo. ¿Bien? Lo primero. Segundo, presidente Frey. ¿Qué es lo que dice el presidente Frey? Tenemos un problema grave aquí. Aquí comienza un problema bastante grave. Vamos a tomar un ejemplo que no sean ustedes tres. Resulta que María tiene 100 hectáreas de terreno. 100 hectáreas, de alto, 100 hectáreas. No 100 más. Ya 100, listo. Tiene 100, ¿ya? Tiene 100, de alto. ¿Ya? Entonces, en ese tiempo comenzamos a decir, la tierra es de la que la trabaja. Y María de las 100 trabajaba 80. Al revés, trabajaba 20. Y 80 estaban ahí. Y en 20 ya sembraba papa, lechuga, tomate, apio, ¿qué más? Repollo. Ya. Entonces me van a ayudar a mí y me van a dar a dónde trabajo. Claro.
Claro, se las van a dar, le van a decir, María, compañera, usted tiene mucho, así que le vamos a quitar 80 y se las vamos a repartir a los trabajadores, a los campesinos. Pero ¿sabe qué? Acá está el detalle y no se les vaya a olvidar, le vamos a pagar. Le vamos a pagar. No se lo vamos a quitar, se lo vamos a pagar. ¿Ya? Bueno, y María... Y se los reparte. Por lo tanto, María dice, bueno, al menos me pagaron. Al menos me pagaron. Ya. Y eso se va a llamar reforma agraria de macetero. ¿Por qué de macetero? Porque muy chiquitito. Ya, muy chiquitito. Se compró tierra y se repartió, pero muy poquito y un macetero, ¿cierto? Tiene muy poquita tierra. ¿Ya? Eso entre otros. Luego, con el gobierno del presidente Allende, bueno, ustedes ya pueden leer ahí, ¿cierto? Él trae un proyecto socialista. ¿Ya? Un proyecto socialista, revolucionario para la época. Él dice un proyecto socialista, pero a la chilena, con sabor a empanada de vino tinto. Porque él dice que esto no va a terminar como Cuba. ¿Cómo fue la revolución en Cuba? Armada, ¿cierto? Duró aproximadamente 3 años y fue armada. ¿Ya? Terminó a balazos. ¿Bien? Dijo, eso no. Voy a ocupar el mismo aparato del Estado, o sea, la democracia, las instituciones del Estado, para llevar a cabo el proyecto. Oiga, presidente, pero podríamos hacerlo al modo cubano. No, no al modo cubano. Vamos a hacer la reforma agraria, vamos a hacer otra reforma muy profunda, pero no al estilo cubano. Todo mediante el voto, mediante la democracia. Bueno, otra cosa que les voy a recordar es eso. Propone una economía planificada, centralizada. Por ejemplo, hoy en día, voy a tratar de aprender los nombres. ¿Ya? Hoy en día, si Valentina quiere emprender, emprende. ¿Quién le va a decir que no hoy? Nadie, ¿cierto? Incluso si se quiere comprar un terreno afuera de Copiapó para cosechar, no sé qué habrá acá, pero algo, una fruta, ella puede hacerlo. Ningún problema, tiene el dinero, a su propio riesgo va y lo compra. En este mundo de la economía planificada, ella habría dicho, oye, yo quiero comprarme una hectárea allá, una hectárea, quiero comprármela. ¿Qué le hubiese dicho el Estado? No. ¿Por qué no? Porque en una economía planificada de un gobierno socialista, por ejemplo, la tierra, ¿quién es el dueño? Fuerte, ¿quién es? El que la trabaja, ¿cierto? Ya. Pero ¿quién es el dueño? El propietario. El Estado. El Estado. Entonces, ¿usted qué hace? La trabaja. ¿Pero de quién es la tierra? Del Estado. Usted no la puede comprar porque los medios de producción en este mundo están en manos del Estado. ¿Ya? Todo está en manos del Estado. ¿Bien? Esa es la propuesta. ¿Bien? Es la propuesta. Vamos entonces. ¿Cómo llegó don Salvador Allende al poder, al gobierno? Algunos ya recordarán, ¿cierto? Fuimos a elecciones, 1970, y compitieron estos candidatos. Salvador Allende por el proyecto de la izquierda, Alessandri el proyecto de derecha, que ya había sido presidente, y don Rodomiro Tomic por la DC, por el proyecto aquí de la compañera, ¿cierto? Sigue siendo el centro usted, ¿ya? Ese es su candidato. Bien. Y si se dan cuenta, alcanzan a leer ahí, yo les traduzco. Allende obtuvo 36% de los votos y Alessandri el 35% de los votos. Es decir, ¿quién alcanzó la mayoría absoluta? Ninguno. Ninguno obtuvo el 50 más 1. Ninguno. ¿Ya? ¿Qué se hace hoy en día? ¿Qué se hace hoy en día cuando ningún candidato obtiene el 50 más 1? No me digan que no saben. Ahí está. Vamos a segunda vuelta. Y un mes después hay otra elección. ¿Ya? En este tiempo no. En este tiempo no. En este tiempo ambos candidatos, sus nombres llegaban al Congreso. Los dos primeros, este ya se perdía. Los dos primeros llegaban al Congreso y el Congreso tenía que ratificar a quien había sacado más votos. Y así es como ratifica al candidato Salvador Allende. ¿Por qué? Porque obtuvo más votos. Bien, pero
¿Se acuerdan cuando yo les dije en una clase que Estados Unidos comenzaba a intervenir en todos los países de Latinoamérica para evitar que presidentes socialistas llegaran al poder? ¿Se acuerdan? Bueno, Estados Unidos interviene de esta forma, en primera instancia. Contacta a un grupo paramilitar de derecha que se llama Patria y Libertad, ¿ya? Y le dice que tiene que secuestrar a este caballero, el comandante en jefe del ejército, ¿ya? Justin, ¿cómo se llama el comandante en jefe del ejército durante el gobierno del presidente Allende? Ya, René Schneider. Entonces tiene que secuestrarlo, ¿ya? Si ustedes lo secuestran, vamos a lograr que las Fuerzas Armadas se subleven y así vamos a impedir que el presidente Allende llegue al gobierno. ¿Listo? Listo, todo planificado. General Schneider va en el vehículo, va manejando el chofer, no él, se cruza un vehículo delante, le hace una encerrona, se bajan inmediatamente armados con un martillo, con un mazo, le quebran el vidrio del costado y el general Schneider saca un arma, se va a defender y como ven que está armado, le disparan y lo matan. ¿Ya? Por lo tanto, el general Schneider finalmente no es secuestrado, es asesinado. Y con eso se pretende, todo el mundo cree que las Fuerzas Armadas se van a sublevar y van a impedir que el presidente, que el candidato Allende llegue al poder. No se logra. Y Allende llega de esa forma entonces a la presidencia. Acá hay algo muy importante. La compañera que está ahí, que representa a la ABC, le dice, presidente Allende, o sea, a su candidato. ¿Ya? Presidente Allende, ¿sí? ¿Usted necesita mis votos para gobernar? Sí. Bueno, yo le voy a dar mis votos, pero con una condición, esa. Fírmeme acá este papelito, por favor. ¿Qué es ese papelito? Ese papelito es una garantía para que el presidente Allende no pase sobre los derechos fundamentales, sobre las libertades individuales, es decir, no viole el Estado de Derecho. ¿Por qué? Porque a nivel mundial los gobiernos socialistas habían terminado mal y habían terminado suprimiendo el Estado de Derecho. Y el presidente Allende, su candidato, ya presidente, se lo firma. Por lo tanto, la izquierda con el centro son aliados y la derecha queda allá, al otro lado. Ese es el contexto en el cual el presidente Allende llega al poder. ¿Bien? Presidente Allende inmediatamente comienza a realizar reformas estructurales, por ejemplo, la nacionalización del cobre. Explicamos. Primero se realiza una chilenización, es decir, el Estado de Chile en el 67 compra el 50+1 del cobre. Mire, va a decir esto. ¿Usted es dueño de una mina de cobre? Sí, ya. El Estado de Chile le va a comprar, mire el verbo que estoy usando, le va a comprar su mina de cobre. Ahí está el dinero. ¿Cuánto vale? Tanto. Se la pagamos. Ahora el Estado tiene el control del cobre. ¿Ya? Pero eso es el 67. Se chileniza. Él me vende, yo soy el Estado, le pago. ¿Qué va a pasar durante el gobierno del presidente Allende? Se nacionaliza. Por lo tanto, le vamos a decir, compañero, ¿usted es dueño de una empresa de cobre? Sí, de la más grande de Chile, de la Anaconda Copper. Ah, ya, listo. Ahora, su empresa minera, ¿sabe de quién es? Mía, del Estado de Chile. Ah, ¿y me van a pagar? No. Y ahí tenemos un problema grave. ¿Ya? ¿Por qué? Porque él es ciudadano norteamericano. Entonces su empresa ahora es chilena y no le pagamos. Por lo tanto, inmediatamente reacciona a Estados Unidos y el presidente norteamericano utiliza una frase y dice, voy a hacer chirriar la economía chilena. ¿Ya? Por lo tanto, se producen embargos de cobre chileno en todo el mundo y el dinero del cobre que nosotros exportamos ya no llega a Chile. ¿Por qué? Porque dicen, voy a hacer chirriar la economía chilena. Por lo tanto, tensiona las relaciones con Estados Unidos. ¿Bien? Bien. Segunda reforma estructural que seguramente aparece en la rueda. ¿Ya? Nacionalización de la industria. Dicen, miren, nacionalizamos el cobre. ¿Cómo podemos nacionalizar la industria? ¿Cómo lo podríamos hacer?
y voy a contar la misma historia que he contado. María es dueña de la lechería. Mire, María es dueña de la lechería. ¿Ya? Produce leche. He explicado esta historia ya varias veces. A ver, veamos quién llegó. Felipe. ¿Ya? Es dueño de la lechería. Entonces María produce leche y le cuesta 500 pesos producir el litro de leche. Por lo tanto, ella vende el litro de leche en 1000. ¿Cuánto se gana? 500 pesos, ya, bien. Pero resulta que el proyecto del presidente Allende viene con control de precios. Por lo tanto, dice, compañera, ¿a cuánto vende usted el litro de leche? A 1000, ya. De ahora en adelante lo va a vender a 600 pesos. Oye, ¿pero por qué? Porque toda la población tiene que comprar leche. Por lo tanto, usted no se puede enriquecer con un producto que es clave en la alimentación. Entonces, ayer la presidenta de los precios. Exactamente. Porque María dice, dice María, no vendo más leche. No vendo más leche, ¿cierto? No lo vendo en el mercado formal. Hace una puerta en la bodega, una puerta falsa, y ahí mete toda la producción de leche. ¿Y dónde vende la leche? En el mercado negro. ¿A qué precio? Al precio que... A 5.000 pesos si quieren. A 5.000 pesos si quieren, ¿ya? Porque, claro, justamente, porque todos queremos seguir comprando leche. Pero no hay leche, porque María la tiene escondida. Porque quiere tener una ganancia. Bien, ¿cierto? Ya. Resulta que la compañera que está ahí es de una organización que se va a crear durante este gobierno, que se va a llamar HAP. ¿Se acuerda alguien? HAP. Junta de Abastecimiento y Precios. Es la vecina de la fábrica. ¿Ya? Y la compañera va a mirar al frente y va a decir, oye, llegó un camión a la lechería de María y llegó con leche. O se llevó leche. ¿Y qué hacía la compañera? La va a denunciar. La va a denunciar. ¿Ya? Por lo tanto, va a llegar al otro día la autoridad y le va a cerrar la lechería. Sí, y toda la producción de leche se va a vender. Y la lechería ya no es suya. Ahora es del Estado. ¿Cómo logran esto? Ahí está. Ese número, no se le olvide, decreto 520. Porque durante la República Socialista, que duró 12 días, ¿cierto? Y que vimos en la República Socialista hace más de un mes. ¿Ya? Duró 12 días. Se creó este decreto. Decreto 520. ¿Ya? Y este decreto 520, ¿qué decía? Miren lo que le pasó a María. Decía, si una empresa de un área clave, ¿cierto? De una área clave, en una fábrica de helado, de una empresa de un área clave, deja de producir, produce menos o cierra sin justificación alguna, el Estado la puede intervenir y puede pasar a mano del Estado. Y ahí está. Esa es la forma. Echan mano a ese decreto bastante antiguo. ¿Ya? Al decreto 520, creado durante la República Socialista. ¿Bien? ¿Me entiende, compañero? ¿Cierto? ¿Alguien no entiende el problema que ocurre? Por favor, pónganme atención. ¿Alguien no entiende todavía lo que ocurre con el decreto 520? ¿Todavía hay alguien en sus casas o en la sala que no entienda lo que ocurre con el decreto 520? Ya, perfecto. Por lo tanto, de esta forma, el Estado se apropia de algunas industrias claves. Y esa industria, la de María, pasa a mano de los trabajadores. A mano de los trabajadores, usted ya no es la dueña. Y van a mandar a un interventor. Aquí, el compañero. Usted va a ser el interventor. Y usted le va a decir, ¿sabe qué? Usted está a favor de la idea del presidente Allende, por lo tanto, usted lo va a mandar a hacerse cargo de la lechería. Ah, ya, perfecto, yo voy a hacer cargo. Pero resulta que el compañero de profesión es profesor de educación física. Ya. ¿Qué sabe el compañero de manejar la lechería? ¿Cómo empieza a producir la lechería? ¿Cómo empieza a funcionar? El desastre. El desastre. Ahí tenemos un problema. ¿Ya? Vamos entonces. Hay una crisis entonces generalizada del Banco Popular y se debe a todos estos factores. No voy a meter mucho acá, porque ya acabo de explicar algunos. Por ejemplo,
Porque a ella le quitaron su fábrica de leche. Al bloqueo internacional, porque no nos pagan por los embarques de cobre, ¿cierto? Por lo que ya mencioné. Hay acaparamiento de productos, porque la gente se colocaba en la fila a hacer bolas, vendieran o no vendieran. Ya mostré esas fotos. Hay racionamiento. La compañera es la miembro de la JAP, Junta de Abastecimiento y Precios, que controla que María y el resto de ustedes vendan el precio que el Estado dice. ¿Ya? Imagínense, control de precios. ¿Ya? Y María, por otro lado, vendió en el mercado negro, ¿cierto? Y todo esto genera un descontento social generalizado. ¿Bien? Ahí está. Ahí está. O sea, fila para todo. O sea, alguien decía, le dijeron que aquí iban a vender aceite. Y se colocaba ahí. Y llegaba alguien y decía, compañero, ¿qué van a vender aquí? Aceite. Ah, ya. ¿Y a qué hora? No sé. Pero me dijeron que iba a haber. Cuando la fila iba llegando a la esquina, el que llegaba y preguntaba, ¿qué van a vender aquí? ¿Qué van a vender aquí? Ya nadie sabía. ¿Cuál era la respuesta? No sé, compañero, pero algo van a vender. Así que estoy 4 horas acá en la fila, pero no sé lo que van a vender. ¿Ya? Y esto era para todo. Pan, aceite, arroz, fideo, alimentos esenciales, gas. ¿Ya? Gas. Y ahí está lo que describí recién. Aquí dice, clausurado por especulador. Es decir, clausurado su negocio por la JAP. Usted se lo clausuró. ¿Ya? Porque ella no estaba vendiendo al precio que el Estado le dijo que tenía que vender. ¿Ya? Algunas fuentes. Vamos con los factores políticos. Solamente me voy a detener en uno, profundamente. Ahí. El mismo gobierno del presidente Salvador Allende tenía en su interior 2 sectores. Uno más moderado, el de él, que decía, no hay que hacerlo a balazo, hay que hacerlo lentamente, de manera democrática, a través del voto, compañero, ¿ya? Y había otro sector, mucho más radical, por ejemplo, a cargo de, ¿se acuerdan cuando le hablé del MIR? Movimiento Izquierdista Revolucionario, Pueblo Conciencia Fusil, MIR, avanzar sin transar. Decía, no, presidente, esto hay que hacerlo al estilo cubano. Lo que tenemos que hacer es entregar armas a los ciudadanos para que los ciudadanos se enfrenten en una guerra civil a las Fuerzas Armadas. Imagínense cómo hubiese terminado esto. ¿Ya? Yo creo que no es la mejor manera de hacer las cosas en la política, sino que a través del diálogo. ¿Ya? Pero había un sector que impulsaba la aceleración de la revolución por la vía armada, como vimos en la última clase. ¿Ya? Otro punto es el tanquetazo. ¿Se acuerdan que les mencioné que hubo una sublevación de 16 tanques que intentaron dar un golpe de Estado y no funcionó? No funcionó porque no estaban las Fuerzas Armadas organizadas. Bueno, a eso pasó a la historia como el tanquetazo, que fue en junio del 73, y en septiembre ya fue el golpe de Estado. ¿Ya? Bien. Ahí tenemos, ¿cierto?, el día del tanquetazo. Ese caballero que está ahí, ese militar que está ahí, el general Pinochet. ¿Ya? Futuro dictador. General Pinochet. ¿Bien? Ya. ¿Cuál es el desenlace de esto? Lo explicamos, ¿cierto? 11 de septiembre de 1973, lamentablemente, golpe de Estado, la moneda es bombardeada, el presidente Allende se suicida, se produce una fractura en la democracia y comienza una dictadura militar que va a durar 17 años. ¿Ya? Inmediatamente esta dictadura militar suprime el Estado de Derecho. ¿Qué es el Estado de Derecho? Explicamos, porque sé que no han visto ese contenido todavía. Hoy en día, gobernantes y gobernados se someten al imperio de la ley bajo una constitución. Es decir, el presidente no puede ordenar que a alguien lo tomen preso porque lo miró feo. ¿Cierto? Los parlamentarios, ¿ya?, no se involucran en el Poder Judicial. Por ejemplo, yo soy diputado y la compañera es jueza. Esa compañera es jueza. Yo le puedo decir a usted, oiga, yo soy diputado de la República. Usted hoy día va a iniciar un juicio contra Pepito. Sí, es amigo mío. ¿Puede usted sabe? Billetito, ¿se puede hacer eso? No. Eso es Estado de Derecho. Porque gobernantes y gobernados se someten al imperio de la ley. Lo que ocurre en 73 es todo lo contrario. Se suprime el Estado de Derecho. Se acaban las libertades individuales. Se acaban los derechos fundamentales. ¿Ya? Se cierran instituciones. Se acaba el Congreso. Imagínense que hoy día, dijéramos, el Congreso se cierra.
por las malas, mediante medios violentos, a balazo, ¿ya? Por otro lado, ¿cuántos poderes políticos hay hoy día en el Estado de Chile? 3, ¿cierto? 3, lo sabemos. Ustedes lo aprendieron en la básica, ¿ya? Bien, resulta que comienza la dictadura y los 3 poderes del Estado recaen aquí, en una junta militar de gobierno, ¿ya? Los 3 poderes del Estado en la junta militar de gobierno, ¿ya? El ejecutivo, el legislativo y el judicial en un solo grupo de personas y ya no están separados, ¿ya? Por lo tanto, claramente es una dictadura debido a la concentración de poder, ¿ya? Bien, vamos a lo más medular, que es lo que nos interesa en realidad de esta temporada, y es la violación a los derechos humanos. Durante todo el periodo de la dictadura hubo violaciones a los derechos humanos y una gran represión. Es decir, ¿de qué forma se expresó esto? Inmediatamente, el 11 de septiembre, comenzaron detenciones masivas. Por ejemplo, resulta que la compañera era presidenta de la Junta de Vecinos, ¿ya? Y era militante socialista. Oye, ¿saben qué? Varias cosas de las que pasan hoy, Justin, compañera, se explican a través de esto. Y todo termina en Allende Pinochet. Y para que las cosas no terminen a balazos de nuevo, es que hay que poner atención en la sala de prensa. ¿Ya? Me cargan esas recitas. ¿Ya? Se los digo inmediatamente. ¿Bien? Si quieren reírse de esto, un contenido tan crítico como este quiebre de la democracia, que causó represión y muerte en miles de personas en Chile, quédense en la casa. ¿Ya? Quédense en la casa. ¿Ya? Pero aquí no estamos viendo cualquier cosa. Estamos viendo la explicación de por qué hoy día pasan las cosas que pasan. ¿Ya? Y por qué hay gente que todavía está buscando los cuerpos de sus seres queridos. Así se lo voy a decir. ¿Lo entienden de esa manera? Entiéndanlo de esa manera. No es cualquier cosa. ¿Bien? Ya. Dicho esto, continúo. Se violan los derechos humanos de manera sistemática. Es decir, la compañera que está ahí escribiendo, le decían, compañera, usted es dirigente de una junta de vecinos. Sí. ¿Y usted es militante socialista? Sí, al camión. ¿El camión? Sin ninguna explicación. Ella y su familia, probablemente. Compañera, ¿usted es rectora de la universidad? Sí. ¿Y usted es militante comunista? Sí, al camión. Inmediatamente, detenida. ¿Ya? ¿Usted es dirigente de un sindicato? Sí. ¿Y usted representaba la idea del presidente Allende? Sí, al camión. Ahora yo lo estoy contando de una manera relajada, pero esto era muy violento. Se intervenían todas las poblaciones que mostré anteriormente, que eran más vulnerables porque se pensaban que eran focos de resistencia de adherente al presidente Allende. Toda esa gente era detenida. Ya, miles de detenidos, ¿ya? Que eran conducidos a diferentes centros de detención. Por ejemplo, el Estadio Nacional. Ahí lo tenemos, ¿cierto? El Estadio Nacional. En estos centros de detención, a lo largo de todo Chile, la mayor parte de esta gente era torturada. Torturada me refiero a corrientes, ratones, hombres y mujeres desnudos en una habitación, hacinados, mojados todo el día, expuestos al frío en regiones como la de Magallanes, expuestos al calor en el norte, sin comida, torturados de esa forma. ¿Ya? Mucha electricidad, mucho golpe, ¿ya? Intentando obtener información. Cuando eso ya no se lograba, esa persona finalmente era asesinada, era ejecutada y desaparecida. Muchos de estos cuerpos finalmente fueron arrojados al mar. Por lo tanto, paradero desconocido, y pasan a la historia como detenidos desaparecidos, lamentablemente. Aproximadamente 3.500. ¿Ya? Fueron víctimas de esta dictadura. Se realizan, entonces recapitulo, una serie de allanamientos, detenciones, torturas y ejecuciones por parte de las Fuerzas Armadas. ¿Bien? ¿Recuerdan esta imagen? Esta imagen me parece que María Oscar hizo la prueba. Ya. ¿Quién aquí ya hizo la prueba? Me parece que esta es la imagen que apareció, ¿no? ¿Sí? Ya, listo. Okay. Esto es una barraca. En el extremo sur chileno había un campo de concentración. En Isla Dawson, yo estuve ahí en 1994, estuve ahí en esas barracas, y simplemente se les decía que ya no se les iba a necesitar más, porque Chile no necesitaba ese tipo de intelectuales de izquierda, y que ahora lo que se necesitaba era formar soldados, ¿ya? Esto era un trato liviano, que a uno le hablaran así. Lo peor de todo era la tortura, ¿ya? Y peor aún para los familiares,
la desaparición. ¿Ya? La desaparición. Recordemos un poco cómo actuaba la operación Cóndor. ¿Se acuerda cuando les expliqué la operación Cóndor? Ya. De esa forma, entonces, es como terminamos nuestra síntesis. ¿Ya? Esta, les recuerdo que es la síntesis de la prueba, no del contenido en general. Por lo tanto, es muy útil para desarrollar la prueba quienes no la han hecho. ¿Ya? Quienes no la han hecho. Por último, quiero decir que quiero ser enfático en la invitación a realizar la prueba. Ya en 3 semanas más tenemos la siguiente prueba, ¿ya? Y en algún momento es probable que a alguien se le junten 2 pruebas, e incluso las 3 pruebas. ¿Qué estamos haciendo? Tenemos que tomar las pruebas presencial ahí en la pérgola, con muy pocas posibilidades de éxito para quien rinde la prueba. Con muy pocas posibilidades de éxito para quien rinde la prueba. ¿Bien? Hasta aquí, acerca del contenido, ya que ustedes no han hecho la prueba. Acerca del contenido. ¿Alguien tiene alguna pregunta que quiera aclarar con respecto a la prueba? ¿No? Ya. ¿Alguien tiene una pregunta con respecto a notas o fechas? Ya, perfecto. Bien. Entonces, esa fue nuestra síntesis del día de hoy. En sus casas, ¿alguien tiene alguna pregunta de cualquier tipo, sobre todo contenido? ¿Alguien que no haya hecho la prueba? No parece. Les quiero recordar lo último, o lo último, una de las últimas cosas. Las notas están en Full College y todos ustedes tienen acceso. Todos ustedes tienen acceso. La clave la tienen ustedes o su apoderado. ¿Ya? Y en Full College aparecen absolutamente todas las notas que yo he puesto, porque les recuerdo, lo que yo recibo, lo corrijo. Inmediatamente. Inmediatamente. Y las notas están al otro día, porque esa noche yo no duermo, paso la noche derecho corrigiendo. ¿Ya? Maximiliano, súper buena pregunta. La primera prueba del segundo semestre es la 4. Por lo tanto, las pruebas del segundo semestre son la 4, la 5 y la 6. La 4, la 5 y la 6. Lo que yo mostré recién son los compañeros que deben la 4 y la 5. No se vayan porque no he pasado lista. ¿Ya? Ahí van saliendo preguntas. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Por supuesto, pues. Mire. Levanto entonces, a petición de un compañero, levanto las notas del día lunes. ¿Usted hizo la prueba? ¿Ya revisó su nota en Full College? ¿Quiere saber su nota? ¿No? Ya. Notas de la prueba 2, perdón, de la prueba 5 de historia de segundo medio. Miren quién la ha hecho, casi nadie. Entonces, tenemos a Ignacio Bugueño con un 4-4, Ignacio González con un 3-4, Tomás Iribarren con un 7 y Dairo Sagredo con un 6-6. No hay más. ¿Ya? Ahí se nota inmediatamente el estudio. Por ejemplo, la prueba de Tomás es brillante. Realmente brillante, es de excelencia. ¿Ya? Si alguien quiere saber cómo se responde una prueba, pregúntele a Tomás. Ahí está. ¿Bien? ¿Alguna otra pregunta? Aprovechen ahora.